bienvenidos a Pax Televisión, bienvenidos a la Casa del Corazón, aquí donde el amor de Dios está circulando por todos lados y es feliz cuando te recibe a ti dentro suyo. En esta ocasión que estamos compartiendo en algunos momentos especiales contigo, queremos un poquito meditar y queremos llevarte al misterio de la vocación, al misterio del llamado, de manera especial en este año dedicado a San José. San José, un hombre que supo escuchar la voz de Dios y fue fundamental en el crecimiento y en el desarrollo, no tan solo físico, sino también moral y espiritual del niño Jesús. Qué bueno que sería que también nosotros podamos acceder al misterio de la vocación, al misterio del llamado. Por eso hoy tenemos con nosotros a una hermana, la hermana Carmen, que nos va a compartir su experiencia personal, su experiencia vocacional. Bienvenida, hermana Carmen. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pax Televisión, en esta Casa del Corazón. ¿Cómo estás tú? Bien, conmovida también por poder compartir con ustedes mi experiencia, ¿no? Y agradecida también por esta oportunidad de vivir la fraternidad universal. Por A través- supuesto, por supuesto, es un gusto enorme poder ir encontrando a la familia de Dios, ¿no? Dispersa Ujú. por el mundo. Hoy también con la hermana Carmen nos estamos encontrando por primera vez, así que va a ser prácticamente un encuentro fraterno. Y así debe ser contigo también, ¿no? Y Ujú. qué hermoso porque ella nos va a abrir un poco el tesoro de su corazón. Quiero que un poco nos cuentes, hermana Carmen, un poquito tu historia personal, tu historia de vida. Sabemos que tú eres una persona consagrada a Dios de una manera muy particular, muy especial, pero sí nos gustaría saber un poco de tu vida personal, de dónde salió esa vocación. Muy bien. Bueno, yo soy española. Eh, He vivido los primeros años de mi vida en un pueblecito perdido de la tierra manchega, ¿no? De la provincia de Toledo. Soy toledana, además de que mi apellido es toledano. Y bueno, la verdad que nunca pensé ser religiosa. Eh, Era, creo que una chica bastante normal, con muchas inquietudes, eso sí. Y bueno, pues en un momento dado de muy joven, con 15 años, tuve una experiencia muy fuerte de encuentro con Dios y a partir de ese momento mi vida cambió, ¿no? Hubo un proceso muy grande, ahora después les puedo contar, pero es eso, soy toledana, de España, de una familia pues que me ha inculcado desde pequeñita, o sea, con fe, pero no muy practicante, la verdad. Y mi vocación creo que es un misterio en medio de este ambiente. Como niña, como adolescente, eras una niñita tranquila, como se suele decir, bueno, esta niñita es tranquila, va a ser religiosa o más o menos te miraban así, o eras, digamos así, una niñita un poco, digamos así, movida, eras dinámica, ¿cómo eras como niña, como adolescente? Bueno, yo creo que era una persona inquieta, me gustaba mucho la amistad, siempre he cultivado mucho las relaciones, creo que en ese sentido pues disfrutaba de mis amigos, de la vida. Luego era una persona también con mucha inquietud intelectual, siempre me gustó mucho desde pequeñita leer, conocer, siempre he tenido como una curiosidad, ¿no? que me hacía desear algo más y con grandes sueños. Sí, tenía grandes aspiraciones, ¿no? Yo ahora me río de mis aspiraciones, ¿no? Pero una de ellas era, quería ser astronauta, nada más y nada menos. Llegar lejos, lejos, muy lejos. Por algún lado tienes que llegar lejos, o sea que has encontrado, digamos, si has encontrado tu lugar realmente, o sea, los sueños tienen que ver mucho con lo que tú has logrado, ¿no? Llegar lejos, y llegaste lejos definitivamente. Bueno, pues era muy amigable,
tenía muchos amigos y es verdad que aquí a los 15 años pues tenía un amigo muy especial, ¿no? En España decíamos salía con un chico, ¿no? Y sí, pues una relación que me abrió al horizonte del otro, ¿no? El descubrir la importancia de la complementariedad como, pues, adolescente, pero como mujer, ¿no? Que siempre hay una chispa que se despierta cuando conoces a alguien que puede complementarte. Eso también lo viví a esta edad, creo que con mucha hondura, aunque era muy pequeña, pero también pues con mucha, diría también, inocencia, no sé. Y sí, estuve verdaderamente enamorada de adolescente. Eso fue una de las cosas que más me costó cuando descubrí que Dios me llamaba. No entendía por qué podía haberme enamorado tanto de un chico y sin embargo Dios pedirme otra cosa distinta. Así, por un lado esto, el tema de la amistad, de una relación más íntima, y por otro lado mi adolescencia también se caracterizó pues por lo que decía antes, ¿no? Por ser una persona muy inquieta. Para mí era muy importante el tema de los estudios, ¿no? Era bastante estudiosa y por ahí pues estaba siempre metida en cosas, ¿no? Pues para aprender, ¿no? Para aprender a tocar instrumentos, para aprender idiomas, para todo lo que aparecía, pues ahí estaba yo, ¿no? Y cuéntanos entonces cómo fue ese antes y ese después, esa experiencia que te marcó para siempre, que de repente tú dijiste, mi vida no puede seguir siendo igual". Sí, pues a los 14 años fui a estudiar por primera vez a un colegio de religiosas. La verdad que yo antes de esta experiencia no había conocido nunca a una religiosa. Yo con 14 años, que la idea que yo tenía de una monja era que las monjas eran la gente que les había ido mal en la vida, por lo tanto, mayores, feas, gruñonas, raras. Y recuerdo perfectamente la impresión de la primera religiosa que nos vino a dar clase, que yo recuerdo pasarme toda la clase diciendo, ¿cómo es posible? O sea, porque me fascinó su clase, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que una persona inteligente sea religiosa? Pero ¿por qué? O sea, esta era mi reflexión interna mientras ella explicaba, ¿no? Pero, y además joven, y además encima guapa, ¿qué hace aquí una religiosa en algo como esto? Para mí era inconcebible a esa edad, ¿no? Por eso yo tenía una idea totalmente distinta a lo que me encontré, ¿no? En este colegio en el que Dios me puso, ¿no? Eran hermanas agustinas de la ciudad donde yo nací, pues me fui encontrando, ¿no? Con que estas religiosas pues estaban muy bien preparadas, ¿no? Por un lado, para mí eso era muy importante y desconcertante. Y luego otra cosa muy importante era que yo en aquella etapa de adolescente, pues estaba viviendo una experiencia familiar difícil que me estaba haciendo sufrir mucho y que yo no contaba absolutamente a nadie. Y una de las sorpresas que me llevé al poco tiempo de haber llegado a este colegio, que mi tutora, era una de estas religiosas, salió a mi encuentro preguntándome que qué me pasaba. Y eso a mí también me desconcertó. Como alguien que no me conoce de nada se da cuenta que me pasa algo cuando ni siquiera mis familiares o mis amigos más cercanos, porque yo era una persona que intentaba disimular, ¿no? Eso también me desconcertó. Otro detalle que fue como diciéndome quiénes son estas, que son sensibles pues a lo que puede haber en el corazón humano, ¿no? O sea, un poco como que Dios me empezó a salir al encuentro a través de la presencia de estas educadoras religiosas que a mí me desconcertaron, ¿no? Y bueno, lo cierto es, mi llamada no es como la de San Pablo, que Dios me derriba del caballo y entonces no, sino que progresivamente Él fue entrando en mi vida pues a través del testimonio de estas hermanas. Yo, sin darme cuenta,
me encontraba muy a gusto en el colegio, en este ambiente educativo, y ellas me fueron como fascinando, enganchando. Yo, como era una persona muy inquieta, pues proponían cualquier cosa y yo me apuntaba, hasta el punto que me apunté, había grupos de oración y yo me apunté y no tenía ni idea de qué era eso. Pues fui entrando en una vida que para mí era totalmente desconocida, ¿no? Y poco a poco fui experimentando pues que eso tenía que ver algo conmigo, ¿no? Su vida me atraía la vida de Dios y fui como saboreando este misterio de lo que significa vivir con Él y en Él, ¿no? Pero hubo un acontecimiento fundante que sí que supuso un antes y un después. Yo estaba en este colegio interna de lunes a viernes y todos los fines de semana me volvía a mi pueblo, ¿no? Y en mi pueblo, pues los fines de semana me lo pasaba genial con mis amigos, salía, bueno, recuerdo que dije que no iba a salir una de las tardes porque tenía que estudiar y ya quedaba con ellos pues a otra hora. Y bueno, pues me había quedado estudiando en mi casa estaba a las afueras del pueblo, yo soy la mayor de 4 hermanos y de repente, bueno, pues uno de mis hermanos, estando yo sola en casa, llamó a la puerta y se presentó con el rostro desencajado, ¿no? No me podía decir qué había pasado. Y bueno, la cosa es que mis hermanos presenciaron a la puerta de la casa un accidente y el tema es que el chico que falleció ahí era un amigo mío, Antonio, tenía un año más que yo. Y para mí esto fue como un golpe que te da la vida, que no te lo esperas, ¿no? Cuando, bueno, no solo cuando yo lo supe, en un pueblo pequeño la muerte de un joven con 15 años es una tragedia que nos costó aceptar, asimilar. Recuerdo que al día siguiente en el funeral de este chico con el que yo había compartido mucho, mucho, eh, pues para mí, con 15 años, fue como uno de los momentos más difíciles. Escuchaba el llanto de su madre, los gritos de sus hermanas, la angustia que se dejaba respirar en el ambiente, la tristeza y desesperación ante la muerte de este chico. Y recuerdo que al terminar la Eucaristía, pues allí es costumbre de ir al cementerio caminando, ¿no? Y llevar al féretro cogido entre varias personas. Y la iglesia, que había estado llena de todo el pueblo, que fue a acompañar este momento tan difícil, pues se quedó vacía porque todo el mundo se dirigió al Camposanto para concluir el funeral y yo no tuve fuerza para hacer eso, me quedé sola en la iglesia de mi pueblo llorando y de alguna manera pues gritando a este Dios con el que yo me había encontrado de manera como tan misteriosa a través de estas hermanas religiosas, gritándole, ¿por qué? ¿Por qué puede morir un chico con 15 años? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿No? ¿Por qué? O sea, le gritaba desde el corazón pidiéndole explicación, ¿no? Y llorando y experimenté con mucha fuerza el silencio de la muerte. En medio de mi grito, ¿no? De este gemido que me salía verdaderamente del fondo de mi corazón, pues escuché en lo más profundo de mi persona una voz de Dios que me decía, yo soy la vida. Em, la vida no termina con la muerte, yo soy la vida. Fue como esta palabra que empezó a resonar dentro de mí, yo soy la vida, yo soy la vida. Y fue como una certeza tan grande de, de esta presencia de Dios, ¿no? Que está vivo, ¿no? Que o sea, el llanto se transformó en paz, la angustia en serenidad. O sea, toda la desesperanza que yo también sentía se convirtió de repente en un abrazo consolador
Y en esta voz, o sea, es una manera de explicar una experiencia que no se puede explicar, ¿no? En medio de este encuentro con este Dios que me decía, yo soy la vida, yo sentí ahí una llamada muy fuerte a entregar mi vida para anunciar que Él es la vida. Y recuerdo que allí, en la soledad de la iglesia de mi pueblo, le ofrecí al Señor la vida, especialmente por los jóvenes. Curiosamente, así hace las cosas Dios. Esto fue un sábado noche, el domingo fue el funeral y al día siguiente, el lunes, yo ya regreso al colegio con mis hermanas agustinas y de repente cuando yo llegué me dijeron que no había clase, que había fallecido una hermana de comunidad y que se suspendían las clases, ¿no? Entonces, bueno, pues un grupo de chicas nos quedamos para acompañar a esta comunidad nuestra ya tan querida. Las religiosas de mi colegio salieron de comunidad con el féretro, llevándolo ellas mismas y cantando, ¿no? Recuerdo esta imagen donde las religiosas cantaban llorando, ¿no? Y esto para mí fue súper impactante porque yo venía de un funeral donde había tocado la angustia, la desesperanza, la tristeza que te desfonda, y sin embargo en estas religiosas no veía eso. La hermana que había fallecido era joven, había fallecido de cáncer, y el resto de la comunidad lloraba, o sea, realmente la querían y sufrían por la pérdida de esta hermana, pero se palpaba la esperanza en una vida nueva. Se palpaba la esperanza en el Dios de la vida. Entonces ahí comprendí, o sea, enlacé la llamada del día anterior y fue la llamada que Dios me dijo, tú tienes que ser una de ellas. Tu vida, ¿no?, siendo consagrada, va a anunciar que yo estoy vivo. Y así fue como descubrí mi vocación, ¿no? Esto fue con 15 años, luego entré con 18, ahí hay también una historia, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? El dejar a este chico del que yo estaba enamorada, el renunciar a mis planes, el decírselo a mi familia que tuve una oposición frontal, esto es una de las cosas que más me costó, pero ahí fue como donde yo le dije en la soledad de mi corazón y en la intimidad, sí, Señor, soy tuya, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. En el horizonte de mi vida no estaba ser religiosa ni ser consagrada, fue una llamada que Dios me hizo y que cambió mis planes, pero también cambió los de las personas que estaban cerca de mí. Mis padres pues también tenían aspiraciones conmigo y yo sabía que decirles esto pues iba a ser muy costoso, ¿no? Para mi padre fue como lo peor que le podía haber dicho. Su oposición fue radical, ¿no? Me dijo de ningún modo. Yo me siento muy identificada con Abraham. Tengo aquí precisamente este texto donde también sentí como Abraham, que él me dijo, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y para mí eso era impensable, como salir pues con esta fuerte oposición, pero me fié de su palabra, de su promesa. Y bueno, pues lo cierto es que mi padre estuvo muchos años casi sin querer saber nada de mí, ¿no? 9 años, fue muy duro porque él no entendía mi vocación y entonces pues él, pues sí, dijo que había perdido una hija, ¿no? Y sin embargo, las cosas de Dios, ¿no? Después de 9 años, bueno, por cosas que pasaron, él volvió a acercarse a mí y luego ha sido pues una relación preciosa. Mi padre ha sido luego una de las personas que más ha ayudado curiosamente a nuestra comunidad y a nuestro monasterio, uno de los grandes bienhechores, porque Dios le salió al encuentro. Y estos son los misterios de Dios, que en mi caso se ha hecho vida, ¿no? Que cuando tú te fías de su promesa, pues Él cumple siempre su palabra. El evangelio y la llamada de Dios para cada persona es en un momento diferente. Y Ujú. Él es el que va llevando tu vocación, no eres tú. Tú no eres, digamos, el protagonista de la vocación, sino el protagonista de la vocación es Dios,
y Él sabe cómo hace las cosas, en qué momento hacerlas, para quién hacerlas, y realmente cuando uno piensa en ese tejido de la vocación, realmente es algo maravilloso, como Dios ha ido tejiendo esos hilos, ¿no? ¿Y por qué, hermana Carmen, por qué Agustina? Bueno, pues yo no elegí ser agustina, sino que Dios me regaló esta vocación. Esto es muy importante, ¿no? Esto es como, no sé, cuando tú te enamoras de un chico, tú no dices, mira, mi chico tiene que ser tal, tiene que hacer la lista de cómo te gustaría. Eso es como un amor ideal que nunca va a llegar, sino que aparece alguien en tu vida con el que hay una sintonía. Pues esto fue así, ¿no? Antes hablé del colegio donde yo estudié y de la mediación de estas hermanas que a mí me mostraron el rostro de Jesús. Y no, o sea, es que no me planteé otra cosa. La llamada de Dios había sido a través de esta mediación concreta y entré en mi comunidad, en la comunidad que habían sido en la que yo había estudiado, ¿no? Y allí permanecí 9 años, hice todo mi proceso formativo, ¿no? Siendo agustina, y la verdad que, bueno, después he formado parte de una fundación dentro de nuestra orden de agustinas y me doy cuenta que yo no sabía por qué Dios me llamaba a ser agustina, pero ahora no tengo duda es el camino que Dios quería para mí, ¿no? Porque estoy hecha, no me entiendo ahora sin Dios y sin este carisma, ¿no? Llevo aquí una cruz que pone Corunum in Deum, tener una sola alma y un solo corazón en Dios. En esto se resume en mi vocación, ¿no? El ser con mis hermanas testimonio de unidad para que el mundo crea, ¿no? Que nuestras comunidades sean un signo de una fraternidad que se construye porque Dios está en medio, ¿no? Y que este testimonio ayude a que otros se encuentren con Él. Nosotras no nos dedicamos a actividades concretas, sino que nuestra principal misión es tener una sola alma y un solo corazón. Y de ahí todo lo que Dios quiera, ¿no? Y es eso, soy agustina porque Dios me regaló esta vocación, esta llamada que me ha configurado, con la que me identifico plenamente, ¿no? Que me hace vibrar, o sea, no podría ser otra cosa, es que se me va la vida en esto. O sea, ahora mismo, para mí hablar de comunión, de unidad, de fraternidad, es como la inquietud más grande que tengo en mi corazón, lo que Dios me pide vivir de lleno en nuestra querida iglesia, hoy que estamos viviendo un momento de tantos conflictos, de tanta división. Pues mi llamada es a ser comunión, a ser puente, a ayudar para crear un mundo más unido. Siento que mi vida pues tiene que recordar a mis hermanos, a mis hermanas que estamos hechos para Dios, que nuestra vida tiene un sentido, que somos peregrinos, que la meta es Él y que en algún momento pues nos vamos a encontrar cara a cara con este Dios que nos va a hacer descansar. Y incluso aquellos que todavía no se han encontrado con Él y que no le conocen, yo sé que tienen sed de Dios, sed de Dios. Estamos viviendo en un momento muy difícil de pandemia, de oscuridad, de tristeza, y yo entiendo a aquellos que a lo mejor rechazan la fe, ¿no? Porque a veces, bueno, la fe es una gracia, es un don. Y por eso me siento mediadora para poder, pues con mi vida, transparentar esta gracia que es don de Dios, ¿no? Y cómo me gustaría gritar en nuestro mundo, pues que Él está y que nuestra vida tiene sentido porque algún día todos descansaremos en Él. Esa es la frase que se me ocurre. Me gustaría que a aquellos que nos puedan escuchar, que nos puedan ver, que les deje un mensaje, sobre todo de manera especial en este momento o en esta situación difícil que estamos viviendo de pandemia. Bueno, pues yo les diría que no tengan miedo, que a pesar de vivir un momento tan difícil, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de enfermedad, de muerte, que Él está vivo y
y que confíen porque Dios ha vencido la muerte, Él está contigo si estás sufriendo porque se ha hecho uno de nosotros y tarde o temprano pues vas a encontrarte con Él, ¿no? Este es el mensaje que te doy a ti, que quizás me estás oyendo, ¿no? Que confíes. Y si no puedes confiar, pues hay otros que lo hacemos por ti. Esta es la vida contemplativa, yo soy contemplativa, ¿no? Y acojo en mi vida tantas historias, la de tantas personas que quizás todavía no se han encontrado con Él, que no tienen fe, y yo tengo la certeza de que en algún momento de tu vida Él va a salir a tu encuentro. Quizás en este, cuando menos te lo esperas. Entonces, confía, no tengas miedo, Dios está contigo. Muchas gracias, hermana Carmen. Muy agradecido por este tiempo que nos has dedicado. Pax Televisión te agradece enormemente. El corazón de Pax está ardiendo de alegría por tenerte aquí con nosotros. Y pues decirles a nuestros televidentes que estemos atentos a la voz de Dios, ¿sí? Es decir, no pensemos encontrar respuestas en ningún otro lugar sino en Dios. Dios nos va a ir dando la respuesta para cada día, para nuestra historia, para nuestras situaciones problemáticas, para nuestras dificultades. Confiemos en Él, no tengamos prejuicios con Dios, porque como en algún momento dijo Benedicto XVI a los jóvenes en Alemania, Él no nos quita nada y nos da todo. Entonces, estemos atentos a la voz de Dios. Él nos está llamando permanentemente y necesita de corazones bien dispuestos para poder seguir llevando a cabo su obra magnífica de salvación, de realización y de felicidad para todos los hombres. Gracias, hermana Carmen, por estar con nosotros. Gracias a Estamos muy ustedes por felices haberme de llamado. por favor, siempre va a ser un gusto, siempre eres bienvenida en Pax Televisión, y realmente deseamos de corazón y todos los que te escuchamos, vamos a rezar mucho por tu vocación, para que sigas adelante, para que sigas firme y tú sigas inspirando a muchos jóvenes y a muchas jóvenes a seguir el camino de Dios. Sí, pues gracias a todos ustedes también por esta labor y que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todos los televidentes, muchas bendiciones para todos y desde el corazón de paz, todo el amor de Dios para ustedes. Gracias. Adiós.